Perfecto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Algunos me resultan nombres conocidos, otros no tanto, pero no importa. Ya después van a ir apareciendo en la pantalla. Bueno, yo creo que esta noche la idea es poder trabajar y poder conversar e informarnos sobre lo que es el entrenamiento mental para ser un trader. Antes de empezar con una presentación que yo tengo preparada para irlos más o menos informando, es que para poder ser un trader o para el entrenamiento mental de un trader tiene ciertas particularidades que no tiene otro tipo de entrenamiento para otra actividad. Es muy parecido al deporte, pero no lo es. Entonces necesita cierto entrenamiento. Lo primero que necesita es el tener criterio de realidad. Esto es un soft skill, digamos, es una habilidad blanda. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos de la realidad. Entonces voy a empezar a compartir con ustedes una presentación y voy a ir comentando. ¿Las preguntas van al final, Nico? ¿O me lo pueden ir haciendo? ¿Cómo lo ves? Sí, no, si querés, a medida que cada uno vaya teniendo la duda, la pregunta, si se presenta la oportunidad que te la lea yo, quédate tranquila que te digo, y si no, ya al final del webinar hacemos ronda de preguntas y Sí, respuestas. porque si alguien de pronto se quedó con una duda y no puede seguir, así si no, al final Exactamente. hacemos más preguntas, ¿sí? Exactamente. Entonces, vamos a ver acá. Espera que abro el archivo. Bien, vamos a ver acá. Tengo tantas cosas abiertas que a veces se gasta. ¿Se ve ahora? Sí, ¿no? Ahí está. Sí, ahora se ve. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, lo primero que yo voy a dividir esto en 2 o 3 partes. Y siempre tiene que ver con una charla, es dar información, no es un entrenamiento la charla, sino es que decir cómo debería ser el entrenamiento. Yo les voy a hablar un poco de qué pasa con la mente, qué pasa en el interior de nosotros mentalmente, algunos elementos de neurociencia muy simples, para que tengamos noción de qué nos pasa cuando hablamos de las emociones. Después voy a hacer algunas referencias a la aplicación de ese entrenamiento directamente al tener que invertir o hacer trading. Y les voy a dar algunos elementos como para que podamos saber qué tenemos que entrenarnos, en qué tenemos que entrenarnos. Entonces, Perdón que te interrumpa. Están queriendo ingresar al Zoom. Fíjate si te aparece perfecto. algo. Uy, tengo como 4 acá. Claro, yo me entusiasmo con hablar y no... No, más vale, está bien, está bien. Pero ¿vos no los podés ingresar? Me tendrías que dar, pasa que cuando No, ya está, no necesitas... importa. Si avísame, simplemente yo voy a ir mirando ahora, ¿no? Dale, Voy a ir dale, mirando, dale. porque si no, No hay problema. voy a poner esto. Ahora, como amplié la presentación, si los hay, avísame. Bueno, entonces, vamos a ver qué sabemos de la mente, o qué deberíamos saber de la mente humana. Porque antes de ir a ver cómo está compuesta, todos tenemos experiencia de ver, por ejemplo, qué pasa, qué poder tiene la mente. No sé, se me ocurre en este momento Nadal, ¿no? Cuando ustedes lo ven, que de pronto está perdiendo
2 sets abajo, y de pronto no sé cómo hace, pero saca de la galera y vuelve y gana. Tenemos que preguntarnos eso qué es, porque sabe técnica solamente o porque además tiene voluntad y fuerza mental. La técnica la tienen muchos, pero la fuerza mental la tienen pocos. Esta es la diferencia. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo es nuestra mente? Tiene como 2 partes. Una mente racional, donde pensamos, el análisis, donde pensamos lógicamente, ¿no? Y la mente emocional, donde tenemos los sentimientos y las emociones. Ahora, el tema es que estas 2 partes de nuestra mente tienen que estar muy en coordinación y muy en armonía, porque en cuanto una, la emocional sobre todo, no está en armonía o tiene muchas trabas, yo lo llamo nudo, ¿no? Pero si tiene muchos nudos, en realidad el racional puede hacer muy poco. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Bien, en realidad tenemos 3 cerebros. Uno es el neocortical, donde está la razón. Otro es el límbico, donde están todas las emociones. Y el reptilíneo, donde es la acción y reacción que compartimos con los reptiles, porque estos somos seres evolutivos en realidad. Bien, ahora, ¿qué nos hace seres humanos? El racional, el neocórtex, ¿sí? El que está en azul, ese nos hace humanos. Los demás lo tenemos junto con los animales, pero este es el más desarrollado. Entonces, sabiendo esto, que además no es que están sueltos, están totalmente integrados, la parte límbica, o sea, las emociones, nos puede jugar malas pasadas. Como por ejemplo, que nos secuestre la razón. Es decir, el miedo, el reptilíneo, nos secuestra las emociones. Por lo tanto, quedamos absolutamente, digamos, abiertos y a disposición de la parte más reaccionaria y más acción-reacción, que es cuando nosotros tenemos emoción violenta, eso implica que entonces yo ya no puedo pensar. Después vamos a ver cuáles son esas emociones. Esto tienen que tenerlo claro, pero sin embargo, ¿qué otras emociones aparecen? Por ejemplo, el miedo. El miedo es la emoción más fuerte y tiene muchos nombres el miedo, después vamos a ver. Pero el miedo es el temor, es aquello que me parece que voy a perder, el que me tiene absolutamente estresado, que tiene distintos grados, lo puedo tener desde 1 a 10. ¿Qué otras emociones me aparecen? Bueno, la tristeza, la ansiedad, el enojo, que también es muy importante, y la alegría, obviamente. Fíjense, esta es la rueda de las emociones. Fíjense todas las emociones que tenemos. Imposible poder identificar todas ellas. Sin embargo, acá las del centro son las más habituales, ¿sí? Pero veremos que nosotros en nuestra parte emocional tenemos todo este tipo de emociones que en realidad nos puede influir en nuestras decisiones. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos la parte racional. Es decir, ¿qué hay en la parte racional? Allá están las emociones y los sentimientos. ¿Y acá qué hay? Algo fundamental que es el habla, es el lenguaje. Si nosotros no tuviéramos el lenguaje, no seríamos seres humanos, porque es lo que nos distingue y lo que nos puede generar realidades. Lamentablemente, las estadísticas que hay últimamente con respecto al uso del lenguaje es bastante pobre, ¿no? El otro día escuchaba que la lengua española tiene 300.000 vocablos y se usaban 30. Bueno, digamos, cuanto más pobre es el lenguaje, menos posibilidades tengo de analizar. Así funciona. Pero también está la parte
digamos, lo que dice lo que está mal, lo que está bien, las ideas preconcebidas, tiene sus pros y sus contras, pero hay algo importantísimo en el racional, que es esta parte. La capacidad que tenemos de hacernos preguntas y de dudar. Y después vamos a ver qué importante es cuando tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Bien, hasta acá es aquello que yo debería saber cómo funcionamos internamente. Entonces ahora vamos a ver. Recorro esto. Esta es una pregunta que sería importante que nos contestáramos cada uno. ¿Por qué el 95% pierde cuando invierte? ¿Por qué tan poca gente es la que gana, la que es exitosa? Es una pregunta, la primera pregunta de lo racional que deberíamos hacernos. ¿Cuáles son las causas? La idea es empezar a verlas. Hay 3 razones por las que perdemos dinero, 3 de muchas. Una son los errores emocionales. Las emociones nos hacen percibir cosas y nos perturban las decisiones. Otra de las razones es no tener un plan o tener uno malo. Otra es no conocer las acciones de los que mueven el mercado. Porque cuando digo mueven el mercado, uno cuando está en la parte, digamos, haciendo el análisis técnico, está muy focalizado ahí. Sin embargo, a ver, creo que acá, me pone culpa de Putin, sí. Acá lo que me dicen, digamos, lo que quiero decir con que tengo que mirar más allá, tengo que ampliar. Cuando José les habla de economía, ¿qué les quiere decir? Chicos, no miren focalizadamente, miren un poco más allá. Hay razones fuera de lo que es la acción misma de invertir que están influyendo el mercado y por lo tanto podemos tener una mala decisión. Y ahora yo le agrego una parte más. Ojo, que hay emociones, no solamente individuales, sino sociales, que también influyen la parte fundamental y obviamente la parte técnica. Entonces, ¿tenemos que saber eso también? Sí, tenemos que saberlo. Después vamos a ver cómo, pero tenemos que saber. Ahora, acá lo que hacemos interiormente, la pregunta que yo hago ahora, que yo me hago muchas preguntas para poder responderlas, es cómo nos comportamos en el mundo externo a nosotros. Esto es lo interior. Y en el externo, ¿cómo es? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos en el mundo exterior? ¿Esto que tenemos en el interior influye o no influye? Entonces vamos a tener algunas distinciones. Cuando yo digo distinciones, tenemos que identificar los conceptos unos de otros, porque si no, cuando se mezclan, en realidad también nos confunde qué decisión tenemos que tomar. A ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que invertir, en realidad tenemos la gestión emocional por un lado, la gestión del riesgo y una metodología. Sin embargo, normalmente, como estamos actuando fuera de nosotros, nos dedicamos y ponemos el foco mucho en la metodología. Ahora, la metodología no hay que saberla, por supuesto que hay que saberla, pero eso es técnico. Pero el entrenamiento emocional es el que me va a poder decir qué metodología usar, cuál es la mejor y cuál es aquella que me conviene en función de todo lo demás. ¿Y qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo es cuando yo defino si me voy a ver cuánto es lo que voy a perder, defino cuánto quiero perder, no cuánto voy a ganar, cuánto quiero perder. Y ahí
tengo que buscar una estrategia que me defina hasta dónde quiero arriesgarme. ¿Por qué dice obsesiones equivocadas y obsesiones acertadas? Y porque por lo general también es cierto que aquellos que están en inversiones hay obsesiones y como que siempre hacen lo mismo, son como acciones recurrentes que siempre hacen lo mismo ante determinadas situaciones. Y esto es un riesgo alto, porque justamente si algo uno tiene que tener claro es que el riesgo es muy variable. Obsesiones acertadas, ¿cuáles son? No sé, cada cual tendrá que elegir. Porque, por ejemplo, de todas las lecturas que yo estoy teniendo, yo veo que gente que dice que lo mejor es contar los aciertos. Hay otros que dicen, no, mejor fíjate cuál es lo que en realidad definir qué es lo que vas a perder. Mejor ponete ratios chiquitos o ratios grandes. ¿Cuál es la más adecuada? La que cada uno elija que crea que es la estrategia mejor y también es lo que va a definir la metodología. Yo no me voy a meter en esto porque no es el tema mío, pero sí quiero que ustedes vean cómo la gestión emocional, cómo el entrenamiento emocional tiene que ver con los miedos fundamentalmente. Porque yo estoy segura que todos ustedes, inclusive Nico y los que hace rato que están, cuando empezaron, ¿qué es lo que se siente? El miedo a ingresar, porque de pronto si yo hice el curso, pero después ahora me enfrento frente a la pantalla y digo, ¿y ahora qué hago? El miedo a perder y el miedo a dejar de ganar. Entonces, esos miedos no es simplemente un miedo normal. Hay gente que lo tiene mucho más amplio el miedo, y otros lo tienen como más controlado. Sin embargo, esto es lo que nos pasa a todos. Ahora, yo lo que quiero decir acá es que hay una diferencia entre que yo quiero ser inversor o quiero ser un trader, simplemente para poder ganar algo y decir, bueno, o quiero ser un profesional. Esta es una diferencia fundamental para poder entrenarse emocionalmente. Yo esta noche voy a hablar fundamentalmente de aquí en más cómo ser un trader profesional. Porque en definitiva, el que no quiere ser un trader profesional no va a necesitar nada, simplemente va a tener que actuar lo que está haciendo. A ver. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con las primeras distinciones. Diferenciar lo que es subjetivo de lo que es objetivo. Cuando hablamos de subjetivo, hablamos de lo interno. Lo subjetivo es lo que está en la mente, en nuestro pensamiento. No me importa si es emocional o racional, es interno. Lo objetivo es lo que está afuera. Ahora, cuando lo que es interno es una construcción nuestra. Pero muchas veces el problema que tenemos es que creemos que es objetivo. La confusión entre considerar lo subjetivo como objetivo, estamos en un problema. Lo objetivo es algo que no puedo discutir. En cambio, lo subjetivo sí es algo que puedo discutir. Cuando digo discutir, me refiero a que en realidad hay miradas de distintas personas que pueden percibir distintas cosas, y de hecho lo vemos todos los días. A ver, fíjense, esto es un dibujo que yo hice como para ponerlo como ejemplo. Generalmente cuando vamos a ver una pantalla, analizamos, no sé, por ejemplo, hacemos esto, zonas, trazamos rectas, donde rompe, donde no lo hace. La pregunta es, ¿esto es un análisis subjetivo o objetivo? Es una buena pregunta.
La respuesta es que es subjetivo. Y si es subjetivo, yo puedo analizar lo que pasó, pero no puedo saber qué va a venir. Puedo tener estadísticamente algo que va a suceder, pero no tengo la certeza de lo que va a suceder. Puede suceder o no, por eso es subjetivo. No sé, de las técnicas que se usan, hay varias. Algunas son más objetivas y algunas son totalmente subjetivas. Después, en todo caso, si alguien no quiere saber, lo podemos hablar al final. ¿Sí? Pero tengamos eso, cuando yo hablaba de realidad, estoy hablando de eso. La realidad es que esto es subjetivo. Lo tengo que saber, por supuesto que lo tengo que saber. Y es lo primero que tengo que saber, porque tengo que tener claro que esto es algo que yo voy a tomar una decisión en función de algo que yo supongo que puede pasar, pero que no lo sé. Y esto es el nivel de riesgo, y esta es la capacidad que tengo de tolerar ese riesgo. Cada uno de nosotros tenemos distintos niveles de soporte del riesgo. Vamos a ver acá. Todo esto es interno, ¿eh? Tenemos las emociones y la razón. Ahora, estas dos partes tienen que estar absolutamente conectados, porque uno depende del otro, y esto también es importante que quede claro. La razón lo que hace es ordenar las emociones. No es que las emociones se ordenan solas, ¿eh? La razón, el pensamiento, ordena las emociones. Pero después, las emociones ayudan a la razón a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo ordeno las emociones? Bueno, acá trabajando en mucha información, que después lo vamos a ver, y acá destrabando con la información que me viene de acá, destrabando aquellas cosas que realmente me generan problemas. Entonces, ¿qué emociones habría que trabajar? Antes de entrar en las emociones, lo primero que tenemos que desarrollar es la disciplina, que es la madre de todas las power skills. ¿Qué son las power skills? A ver, nosotros tenemos emociones que están en la parte límbica, tenemos habilidades que tienen que ver con lo límbico y con lo racional, y tenemos actitudes, que es nuestra manifestación externa. Estas tres cosas están en nuestro interior. ¿Qué es lo que nosotros vemos en una persona por lo general? Y vemos con las actitudes. Y a veces decimos, mira qué mala actitud que tiene, qué negativo. Mira la actitud. Es decir, la actitud es la consecuencia de una emoción y de una destreza para manejar esa emoción. O tiene destreza cero, o tiene mucha destreza para manejarla. Porque va a depender de la actitud que tenga. ¿Por qué se llaman Power Skills? Se le dio muchos nombres. Se les llamaba Soft Skills. Pero ¿por qué Power Skills? Hoy esto es el último nombre que se le da. Porque justamente las emociones, la parte de las habilidades emocionales, son las que dan el poder a las decisiones, el poder a las acciones. Es la que tienen el poder, no es el pensamiento el que tiene el poder, son las habilidades emocionales. Porque, ¿qué es la disciplina? Es básicamente una fuerza de voluntad que cada persona tiene. ¿Para qué? Para realizar aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer. En ese sentido, la disciplina supone la capacidad de controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos que nos pusimos. Ahora, también les digo esto. ¿Es aburrido desarrollar la disciplina? ¿Entrenarse en disciplina? Sí. ¿Es extenso? Sí. ¿Es terriblemente forzoso y hay que poner mucho esfuerzo? Sí.
es así. Pero es un entrenamiento que se da en el largo plazo y no es en 2 meses ni en 3. La disciplina necesita por lo menos 1 año para poder tener una habilidad que me permita realmente tener la fuerza de voluntad para empezar a trabajar en el mundo externo. Porque si no, nuestra mente lo primero que hace es ir a las cosas que nos da placer. Obviamente, a todos nos pasa esto. Ahora, yo simplemente voy a nombrar cuáles son los pasos para desarrollar la disciplina, porque esto no se desarrolla desde un webinar, se desarrolla desde un taller, accionando y haciendo cosas. El paso 1, tenemos que definir cuál es el área en la que quiero disciplinarme. Porque justamente les dije que era aburrido, que era tedioso, que había que poner mucho esfuerzo. Si no tengo claro y no me gusta dónde quiero ir, lo que quiero ser, seguramente no lo voy a hacer. Lo voy a dejar. Y no tiene que ver con la edad, ¿eh? Tiene que ver con tener claro qué es lo que quiero hacer. Porque de hecho, yo acá, cuando los veo a mucha gente joven, desde Nico, Hernán, Leandro, no sé. Sin embargo, están disciplinados en tener un objetivo. Yo simplemente planteo 2 herramientas para eso. Uno que es cajas y canales, simplemente se los doy como nombre porque no lo voy a explicar ahora. Y otro es otra herramienta que se llama Bullet Journal, que sirve para mejorar la productividad mientras desarrollamos la disciplina. El paso 2 es trazar un plan de acción. Ahora, el plan de acción no es que, bueno, hago esto, después hago esto. No, no, no. El plan de acción tiene que ser específico, con metas, con objetivos específicos, claros, con tiempo, y qué acciones voy a hacer para lograrlos. Es un análisis totalmente profundo. Les recuerdo que yo estoy hablando del trader profesional ahora, ¿eh? El que quiera ser profesional. El paso 3 es cuando llegamos a un momento, todos tenemos 2 opciones: hacer o no hacer lo que dijimos, lo que nos propusimos hacer. A veces hay encrucijadas, a veces hay momentos que debemos tirar la toalla y decir esto ya no da para más, pero siempre recordemos por qué lo empezamos, el desarrollo. Si eso que yo quería hacer y eso que tanto quiero lograr, realmente es algo que quiero hacer, porque nos vuelve nuevamente al camino del esfuerzo. El paso 4 es que cada vez que hago algo que realmente tengo un éxito, celebrármelo. ¿Vieron también? Vuelvo nuevamente a los tenistas. ¿Vieron que cada vez que hacen un ice o logran un punto, ellos mismos se autoalimentan? Porque es el entrenamiento que tienen para hacer eso. El paso 5 es la repetición y la práctica. 2 simples y complejos pasos para crear un estilo de vida. Todo esto va a crear un estilo de vida en la cual va a ser mi medio de vida, porque si yo quiero ser un profesional es porque de eso voy a vivir, y de eso voy a vivir bien. Es lo que uno pretende. Tenemos que recordar 2 cosas. Es que los expertos dicen que la disciplina es lo que separa a la gente exitosa de la gente mediocre. Y lo otro que hay que recordar es cuál es tu porqué. ¿Por qué empezaste en esto? Después, al final, si hay alguien que quiere hacer un ejercicio, me gustaría, porque tiene que ver con los porqués, ¿no? Hay una técnica de los porqués que dura 2 minutos, y si alguien quisiera hacerlo, me lo puede decir. Ahora, este plan, hay que, digamos, el final, el qué quiero ser, esto es la parte más importante, tenerlo claro siempre. Ahora vamos a ver algunas de las emociones que sí influyen en un trader.
en un inversor. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un mecanismo de defensa que el organismo usa para ponerme con alerta. ¿Por qué es un mecanismo de defensa? Y porque el miedo de alguna manera se transforma en ansiedad y me dice, mirá que, ojo, que acá podés perder. Y genera, por lo general, genera una preocupación excesiva. Yo me imagino que en estos momentos, entre la guerra con Ucrania y todos los movimientos del mundo, la ansiedad debe estar, y post pandemia, la ansiedad debe estar en el pico máximo, ¿no? Entonces. Y más todavía, más todavía. Sí. No terminas de descansar y relajarte de un escenario que ya tenés otro encima. Exactamente. Literalmente. Entonces, esto hay que poder trabajar sobre la ansiedad. Hay mecanismos para trabajar sobre la ansiedad. Pero tiene que ver, trabajar con la ansiedad tiene que ver con aspectos que yo puse, cuando puse eso de gestión emocional, del riesgo. Con la gestión del riesgo emocional, uno puede trabajar sobre la ansiedad. Hay forma de poder hacerlo. Lo que pasa es que hay que trabajar sobre eso. Ahora, también tengan claro, tenemos que tener muy claro, es que la ansiedad empieza en el pensamiento, no empieza en la emoción, ¿eh? Porque lo primero que pienso es, uy, perdí o voy a perder, y ahí me dispara la ansiedad. No es que es una emoción que surge y después, no, empieza en el pensamiento. Por eso tengo que trabajar sobre el pensamiento y sobre la información. ¿Qué otra emoción tenemos que le pega directamente a un inversor? La avaricia. La avaricia está directamente relacionada con el dinero, porque el cerebro no se comporta de la misma manera con ciertas acciones que son premiadas, algún beneficio que tengo, a salvo que sea el dinero. ¿Por qué? Porque justamente la avaricia aparece cuando el inversor no sabe cuándo salir. Es tan peligroso no saber salir como no animarse a entrar. Porque uno siempre ve a veces las películas de esos que están jugando en el casino y que le dan, entonces el al lado le dice, che, mirá, salite de ahora, no. Bueno, esto es avaricia, es puedo más. Después aparecen otras dos, la arrogancia y el ego. Voy a dedicarme al ego un momento, porque el ego es sumamente importante. ¿Por qué? Porque considera que su punto de vista es la mejor versión de lo que hay que hacer. Es terrible estar conectado con alguien que piensa que lo mejor es su versión. Ustedes escúchense ustedes y escuchen. Cuando uno le dice, le da una propuesta nueva, y de pronto del otro lado uno escucha, bueno, sí, pero, ese sí, pero es letal. Porque lo que está diciendo es, sí, ok, pero yo pienso esto, digamos, aunque no lo diga de esa manera, ¿eh? Pero también escúchense ustedes. Es decir, cuando dicen sí, pero, agárrense y empiecen a pensar en ustedes. Cuando las personas no son abiertas a escuchar algo del otro lado y a ver cómo, y entender al otro, no tratar de ver cómo lo refuto, entenderlo, empiezan o a alejarse o las personas se alejan. Entonces queda solo pensando cómo va a invertir. Debe ser terrorífico, porque no hay mejor cosa para poder ayudarme a tener las mejores decisiones es en un grupo. Por eso yo creo, y acá hago un paréntesis, a futuro, como está el nivel del mundo tan globalizado hoy, es que también tiene que sumarse la sociología. No solamente lo emocional o la psicología. ¿Por qué? Porque la sociología me va a poder interpretar cómo sienten los grupos, las sociedades, que es totalmente diferente a cómo siente o cómo se comporta un individuo. Son dos cosas diferentes. Hay una teoría para los grupos,
y hay una teoría para el individuo. Y con respecto a la arrogancia, lo digo con respecto al mercado. Creer que pueden manejar el mercado. Chicos, el mercado se maneja solo. Si hay algo que uno no puede hacer, hay un dicho que yo leí por ahí, dice, el mercado no acepta los gallos. Bueno, creo que tiene razón en eso, ¿no? Es decir, no acepta los gallos. Vuelvo a esto, porque ahora vamos a ver un poco lo que es el pensamiento crítico. A ver, la razón necesita información. Eso significa estudiar, leer, investigar, estar abierto al aprendizaje. Si la razón no tiene información, no tiene elementos, no tiene insumos para poder decidir bien. Cuanta más información yo incluyo, más conexiones tengo, porque si ustedes ven un cerebro por dentro, están las neuronas que cada información que le sumo es una conexión nueva con otra. Entonces, cuanto más conexiones tengo, más posibilidades tengo de ser creativo. Ojo con esto, porque la creatividad no es algo que viene de la nada. Santo Tomás decía, de la nada, nada surge. Si yo no tengo información, ¿qué voy a crear? ¿A través de qué voy a crear? Porque una creación es una relación diferente de distintas informaciones. Cuanto más información puedo combinar, y a eso le llamamos innovación. ¿Sí? Y desde el lado de la emoción, ¿qué tengo? Tengo que las emociones las tengo que identificar, porque las emociones, las tengo que describir con palabras. Recuerden que yo les dije que el habla era lo más importante que tenía el ser humano. Entonces, si yo no puedo decir, distinguir y poder describir con palabras una emoción, no la puedo identificar y no la puedo controlar, no la puedo gestionar. ¿Sí? Entonces, un ejercicio es definir cada emoción, qué es, cómo se comporta y qué significa. Se llama descripción lingüística de las emociones. Ahora, todo esto, ¿qué me genera? ¿Qué desarrolla el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Es un pensamiento que tiene un escalón más, es lo más abarcativo que tiene la posibilidad de una decisión, de un análisis de decisiones. Hoy en día muchos están hablando del pensamiento crítico, porque además se considera que a nivel global hay poco pensamiento crítico. Es un tema que se puede hablar en otro momento, pero no hay pensamiento crítico en las personas. Vamos a ver qué es. Es el proceso de dudar. ¿Se acuerdan que yo cuando dije la razón, la posibilidad de hacer preguntas era lo más importante? Eso, es de dudar, de poner en cuestión todo aquello que pienso yo, o que me dice otro. Dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Decir, no, esto me dijo esto, entonces lo dijo fulanito, es verdad. No, el principio de autoridad se terminó hace muchos siglos, en realidad, ¿no? El pensamiento crítico no quiere alcanzar la verdad, lo que quiere tener es toda la variedad de análisis para saber cuál es la mejor opción en la decisión. Porque sabe de antemano que las decisiones no es que sean verdaderas o falsas. Depende, son exitosas o no exitosas, depende del resultado que tenga. Ahora, si no, lo que quiere es profundizar en las prácticas y sobre todo en las estrategias que nos permite someter nuestras convicciones. El pensamiento crítico es elegir la mejor estrategia que me permite a mí tomar una decisión o hacer una inversión. Yo el otro día también lo leí, pero hoy leía en el diario, ¿no? A veces yo miro el portal y decía,
un señor dice, yo invertí, creo que era en criptomonedas, y dijo, perdí mi casa, 2 camiones, y que... Digo, a ver, para hacer eso tenía, no sé, ¿cómo podría decir? ¿Qué pensaba? La parte racional tenía 0. ¿Qué información tenía para poder hacer semejante burrada? Bien, entonces después, bueno, ahorita a veces son cosas que aparecen como que todos los demás se asusten, entonces esto no hay que hacerlo. No, el problema es la persona, no es la criptomoneda o la inversión. Por lo tanto, el pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades que tenemos, como la creatividad, la lógica o la intuición. Y acá me detengo en la intuición, porque también hay conceptos equivocados, porque se cree que la intuición es algo que también es algo como una premonición. No es ninguna premonición, chicos, la intuición. Cuanto más información tenemos y cuanto más podemos relacionar las informaciones, más intuición podemos tener. Porque está la información para tener intuición, sino yo creo que tengo que hacer esto. Ese salto lógico que damos internamente se producen conexiones que nos dicen que vaya para allá. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y avanzar como seres humanos. Es evitar mirar el mundo de una sola manera. Porque cuanto más diversos sean las miradas, más nos enriquecemos, más estrategias podemos hacer, más intuiciones tenemos y mejores decisiones hacemos. A ver, por un lado en el pensamiento crítico tenemos habilidades y por otro lado metodologías. Como habilidad tengo que tener la capacidad de reflexionar. Esto implica hacerme preguntas. ¿Esto es así o no es así? Tener flexibilidad, pero la flexibilidad de verdad, ¿eh? La flexibilidad es, bueno, voy a escuchar, vi algo nuevo, a ver si lo pongo en práctica. La lógica y la detección de sesgos. Los sesgos es esa mirada que yo tengo, digamos, focalizada en algo y no veo otras cosas. La teoría de la mente, la capacidad de dudar de las cosas y tener motivación y curiosidad. La motivación y la curiosidad nos llega si tenemos claro a dónde queremos ir. Y estas son todas las metodologías que podemos tener, que podemos hablar de cada una en el momento que uno está entrenándose. A ver, acá lo que sí me interesa decir y recordar, que todo nuestro pasado, todo, absolutamente todo, desde que nacemos, y muchos científicos dicen desde antes que nacemos, las experiencias las tenemos en nuestro disco rígido, que es el límbico. Y cada una de ellas influyen en cómo respondemos física y emocionalmente a sucesos del presente. Y agrego, cuanto menos desarrollados tenemos la información, menos información tenemos, menos posibilidades tenemos de que las emociones, poder controlarlas y poder sumarlas a nuestro favor. Ese intercambio entre la razón y lo emocional no se puede dar si yo no tengo información. Por lo tanto, necesitamos 2 cosas. Autoconocimiento. Yo tengo que saber más de mí, cómo me comporto, cuáles son las emociones que me traban, cuáles son los bloqueos, porque no, una cosa que siempre escucho es, pero yo sé cómo soy, yo ya me conozco las emociones. Por favor, esto es no pensar, no preguntarse. Nadie sabe cómo somos. Sí podemos ver cómo nos comportamos en algunos casos, pero el trasfondo de eso no lo podemos saber nosotros, necesitamos un entrenador. Igual que es como si dijera, bueno, mira, el tenista, entrenate solo.
No pueden. Porque eso me va a permitir, el autoconocimiento, el saber dónde me trabo con las emociones, definir cuáles son las mejores estrategias. Yo, como cierre, y después, si quieren preguntar, les diría 3 sugerencias. Estudien. Pero el estudiar no es leer un libro y tratar de memorizar. Estudiar es comprender qué otra información hay que me puede ayudar a ver el mundo más amplio. Tengan claro lo que desean ser en sus vidas. Esto es lo primero que tienen que tener claro. A ver, yo acá siempre pongo algunos ejemplos cuando trabajo en grupo, digo, a ver, si ustedes tuvieran que elegir el animal más poderoso del aire, ¿a qué animal elegirían? Bueno, ustedes no lo dicen, pero yo me imagino que debe ser el cóndor, el águila, qué sé yo. El águila. Claro, ¿cuál sería el más poderoso de la Tierra? Y uno se imagina el león, ¿no? El más poderoso del agua. ¿Qué animal elegiría? Y quizás el tiburón. El problema es cuando decidimos ser el pato criollo. Porque entonces estamos en el horno. Porque ni soy águila, ni soy tiburón, ni soy león. Y para eso no hace falta ni que estudien, ni nada por el estilo, simplemente sean. Por último, como sugerencia, trabajen en el entrenamiento mental, porque eso les va a permitir lograr los éxitos que ustedes desean. ¿Sí? Yo creo que como información para un tiempo de un webinar es suficiente, aunque es mucho más exhaustiva, pero hay ciertas cosas que se trabajan en talleres de pocas personas. No se puede hablar en general porque hay que intercambiar, hay que opinar, hay que decir, hay que hacer y hay que trabajar con otros, necesariamente. De modo que acá cerramos la charla. Así que si hay preguntas, me las van haciendo. Sí, si las no, pueden, si quieren, si se animan a prender el micrófono y decirlo, les dicen, y si no, las dejan en el chat y yo se los voy leyendo, José. bueno, a ver, sería interesante que prendan la cámara y que yo les pueda ver la cara, pero si no, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sí, obviamente. Sí, una de las cosas que quería acotar yo, bueno, mientras sea alguien que vaya poniendo algo, es la importancia de darle realmente importancia a esto, porque como te escuché decir en un momento, José, de decir que uno de los traders por lo general dice, no, yo me conozco, yo sé cómo soy, a mí no me va a ganar. Inclusive lo estuvimos charlando el otro día, si no me equivoco era con vos, Lauti, puede ser, que vos me habías dicho, no, yo las emociones, ¿por qué me irán a cambiar a mí? Yo no creo que me cambien. ¿Te acordás? Creo que vos me hiciste ese comentario, ¿no? Sí, que yo al principio cuando arrancaba, sí, era como que me comentaba mucho de las emociones y yo decía, pero ¿cómo me va a afectar las emociones cuando empiece a tradear si es tocar un botón, que se fije la operación y termine en take profit o stop loss? Pero no, porque después el mientras tanto te morís. Literal, al principio te morís. O sea, te está comiendo la cabeza de cómo va ahí, si tiene que cerrarla antes, tiene que cerrarla después. Y bueno, y eso es práctica y tiempo y consistencia, más que nada, paciencia. Pero bueno, eso lo vas formando con el tiempo. con el tiempo, A ver, exactamente. ahora voy a contestar la avaricia que decía acá. Voy a responder un poco a Lautaro y esto que comentaba Nico.
el tiempo, hay un dicho que dice el tiempo acomoda los melones, pero no te pone otras frutas, ¿eh? Es decir, en realidad te da como seguridad, pero los errores que venís cometiendo los seguís cometiendo con seguridad. Este es el gran problema que tenés. ¿Por qué? Porque hay emociones que vos no sabés que las tenés. Hay cosas que en nuestro interior que traban nuestras decisiones y nosotros no nos enteramos de que eso es así. Entonces, el tiempo es importante, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Sí? Hay que trabajar en otros aspectos para saber cuáles son esas emociones que están en mi rígido y que realmente no me dejan tomar la mejor decisión. Y acá alguien me preguntaba cómo espérate que lo vuelvo a leer, ¿cómo disciplinás la avaricia? Bien, primero tenés que generar la disciplina. La avaricia en realidad tiene que ver con información y es la disciplina de poder manejar tu fuerza de voluntad. Y eso, cuanto más la información te tranquiliza y la disciplina te va generando un nivel de estrés menor. Pero también hay otras cosas, ¿no? Cuando yo ponía los cuadritos esos de las obsesiones equivocadas y la gestión del riesgo, ahí hay mucho por trabajar. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a invertir, decimos, yo en realidad no quiero perder. Es terrorífico de pensar en eso. Porque justamente esto es lo que me hace perder. Entonces, hay cosas que hay que trabajar desde otro punto. No sé quién me lo dijo. Gon creo que había Gonzalo, sido. sí. Sí, Gonzalo. Lo mismo manejar la persistencia, ¿no? Porque al principio puede ser que estés en cuenta demo, bueno, ya sea para cualquier inversión, estás ganando y después te agarra la fase de que estás perdiendo y perdés y seguís metiendo operación porque querés recuperar las ganancias, las pérdidas que tuviste, ganar, y ahí es cuando entras como con una, no sé si una depresión, pero como una fase pero muy bajista en nuestra jerga de trader, que no podés salir porque decís, ¿cómo hago para recuperar esa plata? O ¿por qué no estoy ganando? ¿Por qué no soy consistente cuando al principio me iba bien? Me pasó a mí al principio, yo cuando estaba en cuenta demo me iba re bien, después pasé a real, no tenía los mismos resultados y después decía, ¿pero qué pasó si yo antes lo hacía bien? Bueno, lo que pasa, por lo menos lo que pasó a mí, era que no tenía el tiempo preparado para... Ahora sí me siento más preparado para invertir y tengo las emociones un poco más controladas que antes. Pero también eso digo, de tener la persistencia, de que no sean solo 3 meses, sino de seguirlo, de mantenerlo, y bueno, y después sí, ya supongo que ser trader rentable debe ir muy bien, ¿no, Nico? Acá Gon me está diciendo cómo hacer para que muchas veces la adrenalina nos gusta, sí. Hay gente que tiene, digamos, que le encanta estar siempre en riesgo. Con lo cual es peligroso. Así como es peligroso estar teniendo miedo todo el tiempo, también es peligroso ser kamikaze, ¿no? Sí, ir al extremo, todo o sea, todo aquel extremo es malo, ya sea hasta en algo bueno. Lo único que en exceso es bueno es la salud. Después de ahí en más, todo en exceso es malo. En realidad siempre uno tiene que buscar el equilibrio entre los extremos, porque también te hace perder, digamos, la adrenalina. ¿Y cómo la bajás? Me decía acá. Bueno, cuando yo muestre un taller y quieran anotarse, hacemos el taller y vamos a ver cómo practicamos para bajarla, porque eso implica ejercicios, ¿sí? Además, yo creo que todos tenemos como ese gusto al riesgo porque estamos metidos en esto, Claro. y en esto de las inversiones siempre hay riesgo y nada, hay que aprender a controlarlos bien, ¿no? Voy a mostrar algo acá en el pizarrón que yo quería mostrar, que en realidad, a ver, hay un proceso
que todos, espero acordarme cómo es esto, ¿no? Nosotros, sería como el proceso de cambio, ¿no? Cada vez que tenemos que hacer un cambio, o sea, que nos tenemos que poner las pilas para hacer algo, en realidad, frente a un cambio, lo primero que decimos, para que busco la flecha, es que no queremos hacerlo, ¿no? Nos negamos. Después podemos seguir con ese tema, a ver, acá, ¿no? Después seguimos hasta que llega un momento que nos deprimimos, ¿no? Nos agarra una depresión, que es lo que estaba diciendo recién Lautaro, ¿no? Ahora, esto tiene toda una curva, ¿eh? Esto va para acá, va para acá. El problema, ¿saben cuál es? Es que la mayoría de las personas acá largan. Por eso el 95% no pierde. Cuando llega la depresión no tolera continuar. Y justamente eso es lo que hay que hacer, empezar a fortalecerse para poder continuar. Esto que yo acabo de decir esta noche, lo dije al principio, esto es simplemente información, no es entrenamiento. ¿Sí? El entrenamiento implica el poder ejercitarse concretamente con herramientas, porque si no, no lo logramos. Algunos lo podrán lograr solos, pero no es la mayoría. A ver, ¿qué me pregunta? ¿Cuáles vendrían a ser los típicos comportamientos que tenemos tóxicos, por llamado de alguna manera, a la hora de operar y cómo contrarrestarlos a tiempo? ¿O qué ejercicios podemos aplicar? Bueno, lo más sencillo que tienen que hacer es pensar. Es pensar. Pensar y bajar los niveles. Generalmente la respiración sirve, pero es pensar que no debo hacer esto. Hasta que después se van a acostumbrar. Pero hay que buscar a veces herramientas externas. El de Bullet Journal lo buscan en internet, así que es un programa buenísimo para ponerse objetivos. El objetivo, definir objetivos es lo primero que tenemos que hacer. Y muchas veces corregimos y bajamos un montón de cosas, comportamientos tóxicos. Cuando nos ponemos un objetivo, claro, sabemos cómo ponerlo y siempre lo vamos a tenerlo presente como si fuera la zanahoria, como diciendo, tengo que volver acá, tengo que volver acá. Y eso va bajando el nivel. Pero eso hay que practicarlo muchas veces. A ver, ¿quién más? Bueno, de todas maneras, yo estoy siempre en el grupo, el que me quiera preguntar algo, lo puede poner y me lo pregunta, y si quiere alguna herramienta se lo podré explicar, y si cuando estén más avanzados y estén practicando, hacer un grupito para hacer un taller, también lo podemos ver, como de ejercicios. Exactamente, eso iba a decir. Genial, me dice. Claro, pone Gon ahí de que como está en el grupo. Eso iba a decir que bueno, ahí ya nosotros estamos organizando con José el tema de un nuevo taller para irlo armando, así que bueno, estén atentos a las redes, que cuando lo larguemos, así si se quieren sumar, nada, para que puedan participar y demás. Lo único que voy a decir de los talleres es que no pueden ser de muchas personas. Puedo hacer más de un taller, pero el taller no puede tener más de 3 a 5 personas, porque es casi personalizado. Porque si están muchos, terminamos haciendo información y no práctica. Yo me tengo que dedicar a cada uno a que practique.
Si tengo mucha gente no lo puedo hacer, pero eso no es problema, porque de pronto podemos hacer como máximo 5, un grupo, otro grupo, pero no trabajo con más de 5 personas, porque si no, no se puede trabajar en forma personalizada. Y a veces cada uno de las personas necesitan un ejercicio diferente, y están en un nivel diferente de lo que necesitan. Entonces, es como el autoconocimiento que yo puse ahí. Yo tengo que saber qué perfil tengo, y hay un montón de herramientas para saber cuál es el perfil de ustedes, que son una serie de test que van diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es mi perfil? A partir de ahí, armamos un plan. ¿Sí? Eso se los digo porque es decir, el que sea masivo, que vamos a escuchar a ver qué dice, no. Así no funciona el entrenamiento emocional. El entrenamiento emocional es hacer y después hablar, en todo caso. Hablar sobre las acciones que hice, cuáles son los errores que cometí, cuáles son las cosas que realmente yo quisiera resolver, pero después que me pasaron, no antes. ¿Sí? Porque es la manera de analizar. Bueno. Exactamente. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Espera, ¿Podría explicar el primer ejercicio sobre el por qué elijo esto? Ah, cierto que yo dije. ¿Quién dice esto? JB, no sé quién sería JB. JB, ¿podés aparecer? ¿Tenés cámara? Se quedó pensando con el JB. Ahora se arrepintió de participar. Tiene que participar uno, ¿eh? Es decir, el ejercicio lo tengo que mostrar, no puedo contarlo. Así que si alguien quiere participar del ejercicio, me lo dice. Yo participo. Si JB no prende la cámara. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver. Lautaro siempre es el que está siempre presente, ¿no? Porque además yo los leo todo el tiempo, no crean que yo estoy ahí atrás, pero los leo todo el tiempo. Pésima la cámara, 1000 disculpas, me dice JB. Bueno, no te preocupes, igual lo podés ver. A ver, Lautaro, yo te voy a hacer preguntas, 5 preguntas. Lo que no puedes hacer es contestarme que no sabes una respuesta cualquiera. Y lo que no puedes hacer es contestarme generalidades, ¿no? Como diciendo, y me gusta, y me parece. No, tiene que ser muy precisa, ¿ok? Bien, la primera pregunta es, ¿por qué empezaste a estudiar trading? En primera instancia porque me gusta conocer mucho, o sea, a mí me gusta primero la economía y después me gusta conocer amplio, algo globalizado, muchas cosas, internacional, tipo, conocer de todo. Y sé que el trading y las inversiones es conocer en el caso de Forex, que es el que me gusta más, conocer sobre diferentes países, diferentes políticas. Yo estudio para contador público y me gusta esto de la economía en general, de la carrera que elegí de ciencias económicas. Entonces, es como que se me funcionaba conocer un montón y la economía. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué querés seguir economía para esto? En primera instancia, me gusta la economía porque me iba bien con los números en la escuela. Entonces ahí arranqué con contabilidad y después, bueno, ya arranqué con la economía en general. Bueno, y la segunda pregunta, la tercera pregunta es, ¿por qué te gustan los números? Yo soy como muy, ¿cómo decirlo? Esto es así, tengo que seguir este plan, tengo que hacer este paso, tengo que hacer esto. Y como los números es una ciencia exacta, la matemática, es como que me iba más por ese lado. Yo como que voy siempre paso a paso, tengo mis objetivos, tengo mis planes, y 2 más 2 es 4. O sea, lo que yo interpreto es, bien, me gusta que las cosas estén estructuradas y definidas. Exacto. ¿Por qué te gustan las cosas estructuradas y definidas? Ahí se me complica más.
déjeme pensar, no sé, ¿no? Sí, sí, no, Tipo, pensalo, sí, sí. es como que me nace, como que me gusta tener un planeamiento de qué va a pasar, de tener de estar como un Dijimos que paso no adelante. podías decir que me gusta, solamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué te gustan las cosas estructuradas y definidas? Porque confío en mi plan. Quiero que las cosas se hagan tal cual como yo las voy planeando. Bien, o sea, lo que vos querés es hacer que las cosas sucedan como vos querés. Claro. Bien. Que eso La en el trading última no pasa. la Es última todo pregunta especulación. Es todo la qué va a última pasar. pregunta que te hago es, ¿por qué querés que las cosas salgan como vos querés? Porque no tengo un porqué. Porque soy así. Bien, esa es la pregunta esa respuesta no podías dar, porque no es que soy así. Lo que quiero mostrarles con esto, que si seguimos trabajando seguramente va a haber una respuesta, pero que esto se llama la técnica de los 5 por qué. O sea, es Cuando como que uno va empieza a preguntar, profundizando cada intención, llega un cada momento pensamiento. en que no sabes qué, y a esto cuando yo les decía, no sabemos qué. Y el tema es que hay que encontrarlo. Hay que encontrar esa última pregunta, porque si no, no sabes exactamente qué querés. Y este justamente es el ejercicio, que por supuesto no termina acá, porque eso que decís, la verdad que no sé, es como que diciendo, bueno, a ver, vení, Lautaro, conversemos, sería, Claro. ¿no? Conversemos y, a ver, profundicemos un poco más esto, porque únicamente así podés llegar al fondo de la cuestión. Y esto porque es un ejercicio que lo hicimos acá nomás, pero cuando estamos en el taller, las conclusiones a las que se llega son terroríficas para algunos, ni lo saben. Cuando digo terroríficas, realmente ellos mismos se sorprenden de cómo estoy diciendo esto. Bueno, acá me están diciendo por qué se metieron acá el tiempo de calidad familiar, que esto me daría para mí por la libertad financiera y no depender de cumplir horarios. Bien, estas 3 cosas que dijeron me daría, ¿sabe qué pasto para hacer ejercicios a rolete, como para profundizar? Porque en realidad es la libertad financiera o el tiempo y eso. Después cuando empezamos a profundizar ahí, encontramos cosas que no es que sea tan fácil tener la libertad financiera. No porque no se pueda lograr. Lo que quiero decir es que a veces hace falta un esfuerzo y tener claro ciertas cosas para lograr eso. Uno lo primero que dice es, yo quiero ser libre. Bueno, todos queremos ser libres, la verdad. Pero para ser libre hay que hacer otras cosas. ¿No es cierto, Nico? Estaba buscando el micrófono. Sí, no, más vale, más vale. Es que es como todo tiene su sacrificio, todo tiene su... Creo que la palabra que resume básicamente un 80% del webinar es disciplina. Sin eso no se consigue nada, nada de nada de nada. Y disciplina no es solamente el decir, bueno, tengo que estar operando todos los días. No, va más allá todavía. Es mucho más arriba de eso. Pero A mí bueno, me ha pasado que en talleres de disciplina, de 5, no quedó ninguno. claro, ¿En qué ¿Por sentido? qué? Que no lograron llegar al final, porque el esfuerzo es mucho y es muy aburrido. claro, Digamos, tienes que tener muy claro dónde querés llegar y con mucha claridad y con muchas ganas. Y la claridad no es algo fácil que según uno se logre, ¿eh? Tener claro. O lo que anda por la calle que todo el mundo la tiene clara. Es más, creo que el 99% no tiene nada claro. Cree que lo tiene claro.
pero talleres que a la mitad del taller dejaron, porque no soportan la presión de la disciplina. Pero como decían ahí, que dije yo, los expertos, en realidad los que logran desarrollar la disciplina son los exitosos, y por eso hay un 5% nada más de exitosos. Sí, además de eso. eso bueno, entre el tener un plan, el desarrollarse, el sacrificarse, es el tener el pensamiento que se tiene hoy en día en la calle, el que se tiene hoy en día cuando se habla de trading, de que todo el mundo piensa de que el ser trading es, sí, bueno, voy a estar a un curso de 2-4 meses y ya para fin de año ya estoy operando en cuenta real. Ojalá hubiera sido así. Me hubiera O 2 horas ahorrado por día, listo, miles de ya dólares. me lleno de plata. No. No, o sea, si hubiera Literal. sido así, me hubiera ahorrado miles de dólares, o sea, no, y no solamente miles de dólares, sino miles de horas de pasarla mal, porque uno cuando pierde plata no es que se pone contento y dice, no, estoy aprendiendo, no, ¿a dónde? Eso no existe, no existe, y por más que lo tengas que tomar Es así, no verdad. existe. Nadie va a decir, no, sí estoy feliz, ¿por qué? Porque estoy perdiendo plata, pero estoy aprendiendo, no existe eso. Sí, sin embargo, la disciplina lo que te puede lograr es que vos tengas claro cuál es el mínimo que estás dispuesto a Claro, perder, y a partir de ahí practicar hasta que le pierdas el miedo. Después no lo pensás, pero porque definiste tu riesgo, definiste tu estrategia y tenés información. claro, De lo exactamente. contrario, no existe. Sí, ¿no? Y la importancia del largo plazo. O sea, una cosa que siempre decimos en los cursos es que piensen de que están en el cursillo de ingreso a la facultad, en el curso que damos nosotros. Y después de ahí son 4 años más como mínimo, si quieren ser un trader profesional. Ahora, si quieren tener este ingreso como un hobby, buenísimo, listo. Van a tomar este curso y van a estar unos 9 meses más, pero van a estar haciendo $10 por mes, más o menos, como para que se den una idea. Sí, Eh, o sea, sí, es obviamente así. depende mucho de otros factores, pero es la importancia de entender esto que uno lo tiene que ver de manera profesional, no como hobby. Y así es como se logra ser parte de ese Y 5%. otra cosa, cuando uno dice, bueno, terminás la secundaria y entras a la facultad, ser profesional es como entrar en la universidad. Pero cuando terminás la universidad, te recibís de estudiante, no de profesional. ¿Sí? Claro, Para exactamente, ser, exactamente. vos terminás siendo Tenés, estudiante. quizás esta sea una carrera de 2 años de estudio, pero después tenés que entrar en pasantía, digamos, llevándolo al tema, ¿no? Tal O cual. sea, es algo a largo plazo, por eso estoy diciendo, entre 3 a 4 años. O sea, en su momento, con el grupo de traders que comenzamos con 16 años, 15 años. O sea, hoy ya, en mi caso, tengo 21 años y sigo operando. Y como dije antes, he perdido muchísimo dinero, obviamente, lo he perdido, pero bueno, o sea, hoy miro hacia atrás y digo, una locura todo lo que avancé, todo lo que progresé, y además, una de las cosas que más destaco fue el estar en grupo, porque Tal cual. muchas veces nos hemos bajoneado y decir, che, no, ya fue, dejemos esto, no da, y siempre uno fue el, no, dale, mira, tengo esto, o capaz que todo en un momento, y creo que en su momento dijimos, che, ya está, punto, dejemos de perder plata con esto, pero de la nada uno decía, che, estoy para empezar un curso y listo, y nos subábamos todo, era como que siempre quedaba el chip ahí. Yo lo dije hace un rato, ¿no? Que la sociología debería estar interviniendo en estas cosas, porque tiene mucho para ofrecer, pero realmente porque el ser humano, el grupo es el soporte de los individuos, es el que soporta. Solo uno no lo logra. Por eso tienen que ser, bueno, yo digo, armo el grupo, son pocos, porque tienen que ser muy cuestionados, es porque tiene que ser un equipo que realmente esté cohesionado, porque si son un montón, ¿viste? Tampoco hay como confianza y conexión entre las personas. Exactamente, exactamente, Tiene que haber conexión, si no, no sirve para así es, desarrollar, entrenarse mentalmente. claro, claro, claro.
Bueno, ¿no? estaríamos entonces, creo que ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Como dijo José hace un rato, José está en los grupos. Bueno, quienes están ahora en la membresía, está ella ahí en el grupo. Cuando hablan y mandan stickers, fotos, que esto, que lo otro, José los ve, así que ya saben qué tipo de trader y qué tipo de personas van siendo. No es que recién los conoce. Y bueno, también está en Telegram, así que nada, aprovechen ahí. También veo que de un montón, los que son activos son pocos. Esto cumple con las estadísticas, ¿no? Claro, Digamos, en claro, definitiva. claro. Las Ah, estadísticas tienen razón. así es. Así que bueno, nada, les mando un saludo a todos y a los que Chicos, recién nos conocen, los invito a que se pasen por la plataforma de TGT, hagan su registro en formato free, y ahí van a estar recibiendo diferentes noticias sobre TGT, próximos webinars, talleres y bueno, muchísimas otras cosas. Así que nada, eso y les mando un saludo a todos. Quien lo quiera ver saludos. grabado, quien lo quiera ver grabado, perdón José que te interrumpí, quien Sí, lo sí, quiera sí, ver sí. grabado, va a estar colgado en la plataforma. ¿Sí? Así que para poder ¿Esto lo acceder tengo se que van a tener poner que registrar. yo? ¿Lo tengo que hacer yo eso o vos? Sí, sí, eso ya después lo hablamos Porque nosotros. como yo estaba, bueno, chicos,